Hola y bienvenidos a The Gaming Lore. En el episodio de hoy, nos adentramos en una traición histórica y esperamos que te guste. En tierras estadounidenses, en junio de 1991, en la feria tecnológica más importante del mundo, Sony presenta su alianza con la empresa de Kyoto para crear un nuevo sistema de discos. Lo que nadie sospechaba era que, apenas 24 horas después, sufrirían una humillación pública total. Aquel desplante inesperado rompió un contrato legal y despertó la ira de un gigante decidido a buscar venganza. ¿Cómo pasó un proyecto cancelado a dominar el mercado entero? Descubre con nosotros cómo el despecho corporativo dio vida a la consola más exitosa de la historia. Comencemos con la historia de hoy. Para entender el éxito de PlayStation, tienes que viajar a un momento en el que Ken Kutaragi era, técnicamente, un traidor para su propia empresa. A finales de los 80, la cúpula de Sony despreciaba profundamente los videojuegos. Los consideraba juguetes ruidosos e indignos de su prestigio tecnológico. Pero Kutaragi veía una oportunidad donde otros solo veían distracciones infantiles. Todo comenzó con una escena cotidiana. Kutaragi observaba a su hija jugar con una consola Famicom de Nintendo. Se sintió horrorizado por el sonido metálico y limitado de la máquina. En lugar de ignorarlo, decidió que él mismo podía solucionar ese problema. Sin pedir permiso a sus superiores, aceptó un encargo secreto de Nintendo para diseñar el corazón sonoro de su próxima consola. Durante meses, el ingeniero vivió una doble vida profesional. Mientras cumplía con sus tareas oficiales en Sony, dedicaba sus noches a perfeccionar el chip SPSP700 para la futura Super Nintendo. Este componente permitía procesar 8 canales de sonido simultáneos, con una fidelidad asombrosa. Era tecnología de vanguardia disfrazada de juguete. Kutaragi estaba utilizando los recursos de un gigante tecnológico para potenciar a la competencia. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto en las oficinas de Tokio fue devastador. La directiva se sintió humillada y traicionada. El ambiente era de una hostilidad absoluta, y el despido de Kutaragi parecía inevitable. ¿Qué motivó a un ingeniero de élite a arriesgar su carrera por una empresa de Kyoto? Sus jefes veían una deslealtad imperdonable, pero él veía el futuro del entretenimiento digital. La intervención de Norio Oga, el presidente de Sony, fue lo único que evitó el desastre. Oga era un visionario que valoraba la innovación por encima de las normas corporativas rígidas. En lugar de castigar la insubordinación, decidió proteger al ingeniero. Comprendió que si Kutaragi era capaz de crear algo tan avanzado para Nintendo, Sony debía estar en ese negocio. Ese apoyo presidencial no solo salvó el chip de sonido de 16 bits, también formalizó una alianza que, aunque terminaría en conflicto, permitió a Sony entrar por primera vez en las casas de millones de jugadores. Sin la rebeldía inicial de Kutaragi y la protección de Oga, la historia de las consolas habría sido muy diferente. Aquella pequeña traición interna fue, en realidad, el primer ladrillo del imperio que estaba por venir. Para entender por qué estalló la guerra, debemos analizar el documento que lo inició todo en 1988. En aquel entonces, Nintendo y Sony firmaron un acuerdo que parecía beneficioso para ambas partes. El objetivo era desarrollar un periférico de CD-ROM para la Super Nintendo. El proyecto se bautizó como PlayStation, escrito con un espacio entre ambas palabras. Este detalle gráfico ocultaba una ambición empresarial que Nintendo no supo leer a tiempo. El contrato otorgaba a Sony el control absoluto sobre un nuevo formato, llamado Super Disc. Esto no era simplemente un soporte físico para juegos, sino un ecosistema completo. Según las cláusulas pactadas, Sony tendría el derecho de fabricar y licenciar cualquier software publicado en este disco. Imagina la situación. Era como entregar las llaves de tu caja fuerte a un socio que apenas acabas de conocer. Nintendo ponía los personajes, pero Sony se quedaba con la llave de la tienda y las ganancias. Este modelo chocaba frontalmente con la filosofía de Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo. Durante años, Yamauchi gobernó la industria con mano de hierro a través de los cartuchos. Este sistema era un negocio perfecto. Nintendo controlaba la fabricación de cada unidad y cobraba regalías altísimas a cualquier empresa externa. Ellos decidían el precio y el stock de cada juego en las estanterías de todo el mundo. Era un monopolio total que les permitía dictar quién publicaba y cuánto dinero ganaba cada estudio. Al revisar los detalles del acuerdo, Yamauchi sintió que había entregado la soberanía de su reino.
Si el Super Disc era el estándar del futuro, Sony pasaría de proveedor a dueño del mercado. Nintendo pasaría a ser un simple invitado en su propia casa. ¿Cómo pudo un líder astuto amenazar su propia supervivencia económica? La paranoia empezó a crecer en los pasillos de Kioto, mientras Sony avanzaba con sus planes técnicos. Los directivos de la tecnológica veían en el disco digital una oportunidad para diversificar su negocio. Sin embargo, para Nintendo, ceder el formato significaba perder el control de su destino. El pacto que debía asegurar el futuro de la consola se convirtió en una trampa legal. Era un pacto con el diablo que prometía tecnología a cambio de perder la independencia. Aquel error solo podía terminar con una ruptura total y despiadada. Imagínate por un momento en Chicago, el 1 de junio de 1991. El Consumer Electronics Show es un hervidero de gente buscando el próximo gran avance tecnológico. Sony llega a la cita con una confianza absoluta. Frente a una multitud de periodistas, presentan con orgullo el prototipo de la PlayStation. Los ejecutivos sonríen y estrechan manos frente a las cámaras. Para ellos, este es el momento en que Sony deja de fabricar televisores para convertirse en un titán de los videojuegos junto a Nintendo. Lo que nadie en Sony sospecha es que el cuchillo ya está clavado en su espalda. Semanas antes de esta feria, Hayward Lincoln y Minoru Arakawa habían cruzado el océano en el más absoluto secreto. Los líderes de Nintendo en América no viajaron a Japón, sino a los Países Bajos. Allí se reunieron con la directiva de Philips, el competidor más directo y encarnizado de Sony. En esas oficinas europeas se redactó el guión de la traición más famosa de la industria. El 2 de junio, apenas 24 horas después del triunfo de Sony, ocurre el desastre. Howard Lincoln sube al podio en la conferencia de prensa de Nintendo. El ambiente es de máxima expectación en la sala. Todos esperan que confirme los detalles del sistema de discos presentado el día anterior. En lugar de eso, Lincoln pronuncia unas palabras que congelan la sangre de los presentes. Anuncia que Nintendo ha firmado una alianza global con Philips para desarrollar su tecnología de CD-ROM. No hay ninguna mención a Sony en todo el discurso. Es una ejecución pública en tiempo real. Los directivos de la tecnológica japonesa, como Olaf Olafsson, se quedan petrificados en sus asientos. ¿Cómo pudo Nintendo realizar un movimiento tan despiadado? No fue un simple cambio de opinión. Fue una maniobra maestra para recuperar el control de las licencias que Sony pretendía dominar. Nintendo eligió el escenario más grande del mundo para humillar a su socio frente a toda la prensa internacional. La traición fue tan perfecta que dejó a Sony sin capacidad de reacción inmediata. Nintendo pensó que al romper el acuerdo de esta forma, simplemente eliminaría a un socio incómodo. Pero cometieron el error más grande de su historia. Aquella mañana de junio en Chicago, no solo destruyeron un contrato legal, despertaron a un gigante herido que juró no detenerse hasta ver el nombre de Sony en lo más alto del mundo del entretenimiento. Tras el desastre de Chicago, los pasillos de la sede central de Sony en Tokio se convirtieron en un hervidero de reproches. La mayoría de los directivos veteranos sentían que habían sido arrastrados a una pelea de patio de colegio. Para estos hombres de negocios, Sony era sinónimo de innovación en audio profesional y no de fabricar simples juguetes. La vieja guardia de la compañía presionaba con fuerza para cerrar definitivamente el departamento de Ken Kutaragi. Argumentaban que insistir en los videojuegos, después de lo ocurrido con Nintendo, era una mancha para el honor de la marca. El ambiente era tan hostil que el proyecto de la consola parecía sentenciado a muerte por sus propios compañeros. Todo cambió en una reunión de máxima tensión celebrada en julio de 1992. Kutaragi, acorralado pero firme, presentó los avances técnicos de su sistema ante la junta directiva. Fue entonces cuando el presidente Norio Oga tomó la palabra. Debes saber que, como antiguo piloto y cantante de ópera, Oga no toleraba que nadie pisoteara su prestigio corporativo. Mientras los detractores enumeraban los riesgos económicos, el presidente recordó la humillación pública sufrida ante la prensa mundial. La rabia contenida de Oga se transformó en una instrucción que cambió la industria para siempre. Golpeó la mesa y ordenó a Kutaragi crear una consola tan potente que hiciera arrepentirse a Nintendo por su traición. ¿Cómo podía una estructura tan rígida proteger una idea tan radical? El presidente sabía que la burocracia interna de la empresa asfixiaría la visión de Kutaragi en poco tiempo. Por eso, tomó una decisión táctica muy inusual.
Trasladó a todo el equipo de desarrollo a las oficinas de Sony Music, lejos de la mirada crítica de los ingenieros tradicionales. En el sello discográfico, el equipo encontró un ambiente mucho más ágil y creativo para trabajar. Allí no se fabricaban simples reproductores de vídeo, sino que se vendía cultura y tendencias para los jóvenes. En este refugio estratégico, la PlayStation dejó de ser un plan de venganza para convertirse en una realidad. Fue el momento exacto en el que la tecnología y el arte del entretenimiento se dieron la mano. Sony ya no buscaba un aliado, ahora quería dominar el mercado por su cuenta. Para derrotar a los gigantes del cartucho, Ken Kutaragi entendió que no podía jugar con sus mismas reglas. Mientras Nintendo y Sega perfeccionaban los sprites, esos dibujos planos en 2 dimensiones, el ingeniero de Sony ya miraba hacia otra parte. Su obsesión era el proyecto Reality, una visión que buscaba llevar la potencia de las grandes estaciones de trabajo profesionales al salón de tu casa. En 1993, esto parecía una locura técnica casi imposible de financiar. El punto de inflexión ocurrió en los salones recreativos. Kutaragi quedó impactado al ver la fluidez de los polígonos en títulos innovadores de la competencia. Comprendió que el futuro no consistía en dibujar mejores personajes, sino en calcular espacios matemáticos vivos. Para lograrlo, Sony se alió con Namco y su potente placa System 11. Esta colaboración permitió a los ingenieros entender cómo trasladar esa tecnología de vanguardia a un hardware doméstico asequible. El desafío técnico era monumental para la época. El equipo diseñó un procesador LSI capaz de renderizar 300.000 polígonos por segundo. Para que te hagas una idea, esto multiplicaba por 10 la capacidad de cualquier consola del mercado en aquel momento. Era una potencia de procesamiento que permitía, por primera vez, que los personajes tuvieran profundidad y sombras realistas. ¿Cómo convencer a los estudios de dar este salto al vacío? Aquí es donde entró la estrategia maestra del CD-ROM. Mientras la competencia seguía atada a los cartuchos de muy poca memoria, Sony ofrecía un almacenamiento masivo. Esto permitía incluir bandas sonoras de calidad orquestal y escenas de vídeo cinematográficas que antes eran impensables. Pero lo más importante era el coste para los desarrolladores. Fabricar un disco costaba apenas unos céntimos frente a los altos precios de los cartuchos. Al eliminar el riesgo financiero de las existencias sobrantes, Sony convenció a los creadores de contenido más importantes. Les ofreció una libertad creativa y económica que Nintendo siempre les había negado con sus contratos abusivos. El proyecto Reality dejó de ser un sueño de ingeniería para convertirse en una herramienta de democratización tecnológica. De repente, la industria entera se dio cuenta de que el futuro ya no se escribía en 2 dimensiones. Con esta base tecnicalista, Sony ya no solo tenía una máquina, tenía el argumento definitivo para cambiar el mercado. Imagina entrar en una sala oscura en 1993 y ver a un tiranosaurio Rex cobrando vida en una pantalla. Este dinosaurio no era una película pregrabada, sino un modelo en 3 dimensiones que respondía en tiempo real. Para los desarrolladores acostumbrados a los dibujos planos, aquella demostración técnica de Sony fue un impacto total. Fue el momento exacto en que entendieron que el futuro no estaba en los dibujos, sino en el cálculo matemático de los polígonos. Mientras tanto, la tensión crecía entre las grandes editoras y Nintendo. Durante años, la empresa de Kyoto impuso normas de fabricación asfixiantes a sus socios. Los estudios debían pagar por adelantado la producción de cada cartucho, un proceso lento y muy costoso. Si un juego no se vendía, la empresa desarrolladora podía ir a la quiebra rodeada de inventario inútil. Sony llegó con una propuesta revolucionaria, el CD-ROM. Fabricar un disco costaba menos de $2 y se podía producir en pocos días. Pero la tecnología no sirve de nada si es imposible de programar. Aquí es donde Sony superó a su otro gran rival, la Sega Saturn. Mientras la máquina de Sega era una pesadilla técnica con 2 procesadores difíciles de sincronizar, Sony facilitó las cosas. Entregaron bibliotecas de software claras y herramientas de desarrollo muy potentes. Esto permitió a los programadores centrarse en la creatividad en lugar de pelear contra la arquitectura interna de la máquina. El gran golpe de gracia llegó con el acuerdo histórico con Namco. Hasta ese momento, Namco era un aliado clave de Nintendo, pero vieron en PlayStation la potencia necesaria para sus éxitos de recreativa. El anuncio de que Ridge Racer llegaría a la consola de Sony envió un mensaje claro a toda la industria. Si una empresa tan legendaria apostaba por el nuevo jugador, el riesgo de cambiar de bando desaparecía. Poco a poco,
el descontento se convirtió en una migración masiva de talento. Gigantes como Square, conocidos por sus sagas de rol, empezaron a buscar la capacidad de almacenamiento del disco digital. Sony no solo estaba vendiendo una consola potente, estaba ofreciendo a los creadores la libertad económica y técnica que llevaban una década reclamando. El tablero de juego había cambiado para siempre antes incluso de que la primera unidad llegara a las tiendas. Sony ya no era un extraño en la industria, sino el refugio de los mejores creadores del mundo. En el mes de diciembre de 1994, las calles de Tokio amanecieron con filas interminables frente a las tiendas. PlayStation salió a la venta en Japón y el éxito fue inmediato. En poco tiempo, se lograron vender cientos de miles de unidades. Esta hazaña era impensable para una empresa nueva en el sector. El público quedó rendido ante la potencia de los mundos en 3 dimensiones. Aquella máquina no era un simple juguete, sino tecnología sofisticada. El verdadero desafío estaba en conquistar el mercado occidental. Durante la feria tecnológica celebrada en Los Ángeles, la tensión era máxima. Sega anunció por sorpresa el lanzamiento de su consola Saturn con un precio bastante elevado. Parecía que la competencia había tomado la delantera, pero el equipo de Ken Kutaragi tenía guardada una jugada maestra. El ambiente en el evento era de pura guerra comercial. Sabían que no podían permitir que sus rivales dominaran el escenario mundial. El momento más icónico ocurrió cuando Steve Reis subió al podio de conferencias. El jefe de la división en América no necesitó un discurso largo ni gráficos complejos. Se acercó al micrófono, pronunció una sola cifra y volvió a sentarse. Dijo simplemente, 299. Esos dígitos hundieron la estrategia de la competencia en un segundo. La sala estalló en alegría mientras el destino de la industria cambiaba. Se demostró que sabían ganar una batalla de precios de forma magistral. El dinero no era la única arma secreta. Se cambiaron las reglas del juego con una campaña de marketing agresiva. Con el famoso lema que preguntaba si estabas listo, la marca se alejó de los anuncios infantiles. PlayStation se convirtió en un objeto de deseo para jóvenes adultos. Los anuncios aparecían en festivales de música y revistas de tendencias. Ya no se trataba solo de jugar, sino de formar parte de una cultura rebelde y urbana. Los resultados superaron cualquier previsión de la época. Al finalizar su primer año en el mercado, la consola ya dominaba las ventas de forma absoluta. Lograron colocar más de 2 millones de unidades en un tiempo récord. Los antiguos gigantes del sector miraban con asombro este fenómeno imparable. Aquella traición inicial sufrida años atrás fue el motor del éxito. Sony no solo ganó la guerra, sino que cambió para siempre el significado de los videojuegos en nuestra sociedad. Con el paso de los años, lo que nació como un proyecto de venganza se transformó en un fenómeno estadístico sin precedentes. La PlayStation original no solo ganó su generación, sino que se convirtió en la primera consola de sobremesa en superar los 102 millones de unidades vendidas. Esta cifra no era solo un récord de ventas, sino el certificado de defunción de una era dominada por los cartuchos. Nintendo, que había dictado las reglas del juego durante décadas, se vio desplazada a una posición secundaria. Su insistencia en el formato físico tradicional para la Nintendo 64 fue un error estratégico que Sony aprovechó con maestría. La empresa de Kyoto perdió el trono de la industria durante 2 generaciones consecutivas, mientras veía cómo su antiguo socio se convertía en el nuevo estándar global. El disco óptico dejó de ser una promesa tecnológica para ser una necesidad absoluta. Gracias a este cambio, los videojuegos abandonaron definitivamente los estantes de las jugueterías para ocupar un lugar central en la cultura popular. PlayStation logró que jugar ya no fuera algo reservado solo para los niños. Se transformó en un estilo de vida que atrajo a músicos, artistas y jóvenes adultos de todo el planeta. Resulta fascinante pensar en el giro del destino que provocó Hiroshi Yamauchi con su desplante en Chicago. Al intentar proteger su monopolio, el presidente de Nintendo creó involuntariamente a su competidor más formidable. Sin aquel humillante anuncio de 1991, Sony probablemente seguiría siendo hoy una empresa de electrónica de consumo sin presencia en el ocio digital. El legado de aquella traición sigue vivo en cada rincón de la industria actual. La marca PlayStation es un pilar fundamental del entretenimiento moderno y un recordatorio constante de que la soberbia empresarial tiene un precio altísimo. Al final, la mejor venganza de Ken Kutaragi no fue simplemente sobrevivir. Su mayor éxito fue construir un imperio que redefinió nuestra forma de jugar para siempre.
La historia de PlayStation demuestra hoy que un gran error puede transformar el mundo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la inmensa ambición de Sony y el gran orgullo de Nintendo. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el primer juego que te asombró en aquella caja gris? ¿Amaste la velocidad de las carreras o la fantasía final? Comparte tus recuerdos en los comentarios. Si te apasionan estas crónicas sobre nuestra apasionante tecnología favorita, suscríbete para no perderte los próximos documentales. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Hasta la próxima gran historia tecnológica.